Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hacer algunas consideraciones adicionales a los comentarios que hacía hoy temprano a la mañana y las haré seguramente mañana en el recinto. Me parece que es un tema que lo amerita por la complejidad, por la extensión, por las implicancias que tienen. Voy a tratar, sin embargo, de ser bastante breve. La primera, una disquisición acerca de qué es lo que de cuál es el motivo central por el que nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa. Y tiene que ver justamente con el artículo 1. Recién se hacía mención, una de las diputadas preopinantes, a casos donde el presidente Macri había dictado decretos de necesidad y urgencia. Bueno, yo lo invito a que comparemos con la delegación de facultades, que es justamente lo que estamos tratando en este momento. Argentina, efectivamente, en el año 2001, en un contexto mucho más complejo en todos los indicadores macroeconómicos que el que tenemos en este momento, dictó delegaciones de facultades que corresponden al Congreso de la Nación y declaró la emergencia en 5 áreas. Hoy lo estamos haciendo en 9. De estas declaraciones de emergencia, todas eran con plazo, como lo exige la Constitución, se prorrogaron durante 16 años. Durante esos 16 años gobernó el kirchnerismo, el peronismo, como quieran llamarlo. Incluso en momentos de bonanza económica se quedaron con las facultades que le corresponden al Congreso. El artículo 76 está después del 75, justamente porque hace mención a las facultades que tenía el Congreso y que cuando las delega se las transfiere al Ejecutivo. Y me parece que estas son algunas de las cosas que no comprende con claridad una de las diputadas preopinantes. Luego, en relación a este punto, nuestra Constitución también es muy clara en establecer algunas limitaciones. Dice, establece los casos, ¿no? Dice que están prohibidas las delegaciones, salvo materia administrativa o emergencia pública, plazo fijado y dentro de las bases de la delegación. La segunda razón por la que nos genera muchísima incertidumbre es que las bases de la delegación no son claras. En muchas de estas emergencias no está claro qué tanto le estamos delegando al Poder Ejecutivo. Es un cheque en blanco. Luego de estas emergencias me he quedado desde las 9 de la mañana y he escuchado con atención no solamente a todos los ministros, sino a todos los que hicieron intervenciones. En ningún momento se fundamentó la razón que amerita la emergencia administrativa. Quizás tenía sentido cuando el proyecto original traía casi como al final, al pasar este artículo 85, que le daba facultades para desguazar absolutamente todas las entidades autárquicas del Estado. El INTA, el INTI, la CIGEN, el CONICET. Recién lo modificaron, pero por lo menos no han hecho público, sin este dictamen que están circulando, modifican la declaración de la emergencia administrativa. Si no, ¿para qué la dejan? ¿Cuál es el motivo de declarar la emergencia administrativa, una emergencia que no han fundamentado y que además pierde sentido de acuerdo al texto de la ley? Y sugiero y pido que lo reconsideren, justamente porque si no lo que está escondiendo es que finalmente siguen intentando ir por los organismos. Se van a apalancar en la 25.148, que determina en qué caso es materia de administración. Y ahí de nuevo tienen facultades para modificar, eliminar y organizar todas las entidades autárquicas. Entonces, si realmente tienen vocación de dejar fuera el artículo 85, como lo dijeron al comienzo de esta discusión, también eliminen del artículo primero la mención a la emergencia administrativa. Luego, quería decir, y antes de entrar a los otros puntos, que Cambiemos cuando asumió tenía 87 diputados. En la renovación crecimos un poco más, pero nunca tuvimos quórum propio. Efectivamente hubo un sector pequeño de lo que es hoy el oficialismo que colaboró
para darle quórum al Congreso. Sin embargo, y yo lo dije en muchísimas oportunidades, digo que cuando miremos en el tiempo y miremos la dinámica de ese Congreso va a quedar para la historia, porque es un Congreso en el que las leyes que entraron, incluso aquellas que mandaba el Ejecutivo, no salieron ni cerca parecida a sus textos originales. Y eso es así porque una cosa que tuvo Cambiemos en este Congreso ha sido siempre vocación de diálogo. También, si nos tomamos el trabajo de ver la cantidad de leyes que aprobamos y autoría de qué bloques eran, vamos a poder dar cuenta con claridad de este punto. Esto es algo que hoy no tuvo, ni hoy ni ayer, tuvo el oficialismo contra todo lo que pareció indicar el discurso en la jura del presidente, que era de convocatoria a la unidad y que lo celebramos, trazando algunas pinceladas de lo que iba a hacer su gobierno. Eso no tuvo correlato con la actitud que tuvieron ustedes durante estos días. Primero, en retrasar el envío del proyecto, en un proyecto que tuvimos apenas pocas horas para discutirlo. Segundo, un proyecto que con la presencia de los ministros nos limitaron el derecho a preguntarles. Tercero, un proyecto que no están dispuestos a abrir para que realmente podamos hacer modificaciones que tiendan a mejorarlo, a disminuir las incertidumbres que nos generan y la discrecionalidad que pretende quedarse el Ejecutivo. Esto es una ley que le otorga superpoderes. No les gusta, pero es así. En cada una de las declaraciones de emergencia y en cada uno de los capítulos que estamos mencionando. Luego voy a ir a algunos puntos puntuales de los distintos títulos. Algunos ya mencioné en mi primera intervención. No les gusta que llamen congelamiento, llámenlo suspensión de aumentos a las jubilaciones. Lo decía recién con claridad la diputada Terada, no haría falta una ley si lo que quieren es mejorar las jubilaciones mínimas. Se dijo también al principio de las intervenciones. Entonces, ustedes suspenden la movilidad jubilatoria, un derecho que es constitucional y que está avalado por distintas leyes, porque lo que quieren es no darle los aumentos a los jubilados. Si no, no tendría razón que manden esta ley. Después dicen los 180 días, tampoco aclaran si son hábiles o si son corridos. No es lo mismo si son 6 o si son 9 meses. Si son 9 meses, este congelamiento se va a estar comiendo 3 aumentos que le hubieran correspondido a los jubilados. Pero además también, si solamente van a garantizar, como lo dice la norma, algunos aumentos de la mano del actual presidente, ya no de un derecho, ¿no? Tanto que hablaban de la consagración de los derechos, sino de una facultad discrecional que va a tener el presidente de conceder aumentos cuando, cómo, cuánto y cuando quiera. Van a volver a repetir esa vieja historia que ya resolvió el fallo Bádaro, el achatamiento de la pirámide, ¿no? Es decir, de nuevo volvemos a comienzos de esta década. Después también digo, cuando empezamos a mirar qué otras cosas congelaban, además de las jubilaciones, realmente nos sorprendimos. Digo, ¿por qué congelar la movilidad el derecho a la indemnización que genera la ley Brisa? Estamos hablando de niños y niñas que han sido, cuyas madres han sido asesinadas, víctimas de femicidio. Eso también están congelando. ¿Cuál es el argumento fiscal, si quieren, para decir que tienen una necesidad de hacerlo? ¿A ellos los va a alcanzar este criterio, digamos, de los sectores más vulnerables? Si lo va a alcanzar, ¿para qué lo ponen? Realmente es absolutamente inentendible. Entra ahí, digo, para que los que se rasgan las vestiduras hablando de los derechos humanos, que se olvidan de mirar la historia completa, también congelan las pensiones de aquellas personas que han sido víctimas de la dictadura militar. También eso, además a los investigadores científicos, además a las jubilaciones docentes, además a la reparación histórica, además, y fíjense, a la pensión universal al adulto mayor, la mínima de la mínima. Realmente es inentendible. Y es más inentendible si lo quieren disfrazar con un argumento redistributivo, con un argumento de que estamos discutiendo una ley que va a ampliar derechos, una ley que va a mejorar las condiciones de los y las argentinas. No es lo que estamos votando.
admiro la capacidad discursiva de algunos de desentenderse de los artículos, de los textos y construir un discurso, un relato, como ya supieron hacer, que poco tiene que ver con la realidad. Tercero, el capítulo de las retenciones, siempre el campo. Yo vengo de una provincia como es Córdoba, donde muchas veces ha sufrido el impacto de decisiones como esta. Todavía nos acordamos, cuando algunos se preguntan por qué los resultados electorales en Córdoba es porque tenemos memoria. Pero también que ha sufrido la sequía, que ha sufrido las inundaciones, que le han tocado pasar por todas y que sin embargo está ahí una vez más siempre apostando a la inversión, al crecimiento, al desarrollo de todas lo que va de la mano con los aportes que hace el campo. Y acá de nuevo no distinguen, ¿no?, a los que realmente tienen ganancias exorbitantes de a los que apenas están logrando hacer sobrevivir. Pero quizás la parte más preocupante de este capítulo de las retenciones tiene que ver con lo ambiental. Fíjense, el mundo entero discutiendo en el marco de la COP cómo hacer frente a la crisis del cambio climático, qué medidas tenemos que tomar, ¿no?, la agenda ambiental tomando protagonismo. El gobierno, ¿qué hace? Le baja las retenciones a las mineras, le baja las retenciones a los hidrocarburos, apuesta de nuevo con un esquema que va a incentivar el monocultivo de la soja, erosionando nuestros campos. Realmente inentendible, de nuevo un discurso por un lado, una realidad normativa por el otro. Quiero acá también rescatar la intervención del diputado Casinerio recién respecto del traspaso de Nor y de Sur. En Córdoba y en el país en general, menos en Cava y en provincia de Buenos Aires, sufrimos mucho la inequidad en materia tarifaria. Mientras acá veíamos los escándalos que se armaban frente a cada aumento y comparábamos factura contra factura, realmente nos parecía inentendible que pudiesen justificar semejante inequidad. Y hoy volver a ir marcha atrás con esta decisión y hacernos a todos solidariamente responsables cuando los costos de vida en el interior del país no son los mismos, nos parece una injusticia. En materia sanitaria, la emergencia sanitaria prometía bastante, ¿no? Prometía el ministro y prometía la declaración de emergencia. Parecía que íbamos a resolver todos los problemas que tenía el país. Sin embargo, nos encontramos con dos cosas que de nuevo nos preocuparon un montón. La primera, la suspensión por un año de la inclusión de nuevas prestaciones en el programa médico obligatorio. La última sesión que tuvimos, ordinaria, donde aprobamos un montón de leyes, entre ellas la media sanción a la Ley Nacional de Albinismo, y que muchos aplaudieron porque sabían lo que implicaba para ellos. Si el Senado la convierte en ley, no la vamos a poder incluir en el programa médico obligatorio. Que sigan esperando un año. Así va a pasar también con cada medicamento, con cada enfermedad que quiera incluirse. Y si no, de nuevo, a la vía de excepción, a ver si el Ejecutivo les concede, como si fuese Papá Noel, como si fuesen los dueños de las decisiones discrecionales de nuestra Argentina, los dueños de nuestros derechos, si nos conceden el derecho a que una obra social nos dé la cobertura médica que corresponde. También en la emergencia sanitaria nos encontramos con una flexibilización del criterio de compras y contrataciones, volvían mejores. Sin embargo, lo primero que hacen es decir, habilitarse la contratación directa sin límite de monto alguno, diciendo y dando por descontado, con lo cual el de cada resolución no tiene que ni siquiera tomarse el trabajo de fundamentarla, dando por descontado que está acreditada las situaciones de necesidad y urgencia. No hace falta que hagan más nada. A lo sumo pedirán algunos presupuestos para comparar. Enorme discrecionalidad en las manos del Ejecutivo. Lo del IVA, ya lo dije, dijeron muchas cosas respecto a la situación alimentaria del país. Comparto la preocupación, comparto la urgencia, creo que tenemos muchísimo para hacer ahí. Nos duele tanto como a ustedes. Pero honestamente no entiendo, pasamos de un programa, de una medida que era universal, quizás ineficaz, de una ley que habíamos aprobado en el Congreso, que incluso esa ley, la devolución del IVA, era más amplia que esto, ni hablar lo que hoy tenemos vigente hasta fin de año.
Y no ha quedado claro en las intervenciones de Marcó del Pont y la de Arroyo cuáles son los beneficiarios. No está claro, no está en la norma. De nuevo vamos a depender de su reglamentación para saber quiénes van a estar incluidos en este criterio de solidaridad y de reparto de los recursos públicos. Otro punto, la mención a los UBA. Vimos a muchos de ustedes rasgarse las vestiduras a lo largo de todos estos meses, protegiendo a aquellos que habían contraído créditos UBA y argumentando que estaban frente a una situación verdaderamente crítica. Sin embargo, ahora cuando mandan el proyecto no atienden a la situación, ni siquiera tomaron en cuenta los proyectos de algunos de los diputados del propio bloque del kirchnerismo. Y simplemente ponen un placebo en la norma. Algo así como decirle al Banco Central que lo estudie y que analice, pero sin ninguna herramienta para resolverlo. Decíamos que en todos los capítulos se quedan con facultades discrecionales. A mí hay una que me llamó la atención y que ni se mencionó acá, que es cuando hablan de las contribuciones patronales, ¿no? Se establece el aumento de las contribuciones patronales, vaya manera de ayudar a combatir el empleo informal, pero se exceptúan de ese aumento a las instituciones educativas privadas, a las escuelas privadas, con argumentos que seguramente son razonables hasta el 2020, dicen. Y después facultan, de nuevo acá, sin plazo, ¿no? Una delegación, sin tiempo, facultan al Ejecutivo a seguir prorrogando esa excepción, solo si el informe del Ministerio de Educación es favorable. ¿Para quién? ¿Para escuela por escuela o para las instituciones educativas en general? ¿De verdad le vamos a dar esa discrecionalidad para que condicionen bajo qué criterio? No dice ninguno, ni siquiera dice que el criterio de evaluación va a ser un criterio de sostenibilidad fiscal de la institución educativa. La verdad que llama la atención. En materia de deuda, por supuesto que acompañamos que el gobierno trabaje en la reestructuración, pero fíjense que la ley de administración financiera ya le daba esa facultad. Lo que hacía era pedirle o ponerle un condicionante, que era que podía hacerlo, podía renegociar la deuda cuando mejorara las condiciones del país. Con lo que hoy estamos aprobando, quitamos esa exigencia. La verdad que no entiendo cuáles son las razones. Finalmente, también digo, si hubiésemos tenido vocación de diálogo en este impuesto al dólar, que es una verdadera devaluación, creer que esto no se va a trasladar al resto de los precios cuando además se vuelca en cada compra, me parece que es al menos ingenuo. Pero cuando plantean las exclusiones de este impuesto al dólar, olvidan meter a las universidades nacionales, ¿no? Ponen medicamentos, ponen investigadores, olvidan poner a las universidades nacionales. Si tuviesen la vocación de diálogo que tuvimos nosotros en un gobierno que le tocó un Congreso en minoría, seguramente podríamos estar trabajando en un texto que mejore muchísimas de estas cosas. Sin embargo, eso no ocurrió. Sin embargo, lo que estamos discutiendo es una ley que otorga superpoderes al Ejecutivo en mejores y mayores condiciones que la que tuvo el peor momento de la Argentina, que fue el 2001. Realmente en estas condiciones es muy difícil para nosotros acompañarlo, es muy difícil para nosotros pretender sostener esto que dijimos, porque queremos que le vaya bien al gobierno, pero no estamos dispuestos a que para eso la condición que nos pongan sea que este Congreso deje de funcionar, que este Congreso delegue sus facultades que le corresponden constitucionalmente y que finalmente estemos durante los próximos 4 años gobernando como la historia de nuestro país nos ha mostrado con estas delegaciones de facultades. Muchísimas gracias. Gracias.